Es posible que conozcas a alguien con tuberculosis, un familiar, un amigo. Es posible que tú hayas tenido tuberculosis o hayas sido contacto estrecho. Es un problema muy importante que afecta a todo el planeta de forma global. Los países más afectados suelen ser Asia y África, pero en general es un problema que afecta a todo el mundo. Aumentó la incidencia a partir de los años 2000 porque apareció el VIH, la infección por el SIDA, que al disminuir las defensas hacía más fácil que pasaran estos pacientes a infección activa, ¿no? Y es bastante prevalente en África y en otros países. Y después también quizá la falta de controles o una relajación en el control de la enfermedad en algunos países y también la aparición de cepas multiresistentes. El número de casos de infección activa puede rondar los 10 millones de personas y el número de fallecimientos está alrededor de las 2 millones de personas al año. Varían las cifras dependiendo del año, pero en cuanto a las infecciones hay que tener en cuenta que estas son infecciones activas, es decir, de personas que tienen síntomas, y muchas veces se refiere a personas que están notificadas, porque esta enfermedad en un 90-95% cursa en forma de infección latente sin presentar síntomas, o sea que el número de casos reales será mucho mayor. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa, está causada por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch y afecta principalmente a los pulmones, aunque puede también extenderse a otros órganos, puede afectar por ejemplo el riñón, puede afectar a las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro, puede afectar al hígado, puede afectar a la columna vertebral, es decir, a las vértebras que componen esta columna, puede afectar también a los ganglios linfáticos, por ejemplo cervicales, puede afectar por ejemplo a las glándulas suprarrenales. Es una enfermedad prevenible, es curable, pero si no se trata puede llegar a ser mortal. Se distinguen dos tipos de tuberculosis, una sería la infección latente y otra la infección activa. La infección latente se llama también tuberculosis latente, que es personas que tienen la infección pero no presentan ningún tipo de síntoma, y la infección activa sería la enfermedad tuberculosa que presenta síntomas y pueden contagiar a otras personas. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? Pues la tuberculosis se contagia o se propaga a través de aerosoles. Será la tuberculosis pulmonar o la que afecta a la garganta. Los otros tipos de tuberculosis pues no suelen ser contagiosas. En estos casos de tuberculosis pulmonar o que afecta a la garganta, la persona transmite o expulsa la bacteria, el bacilo, con la tos, al hablar, con los estornudos o al cantar, y este queda flotando en forma de aerosol en el ambiente, y las personas con las que tiene un contacto más íntimo, que pueden ser familiares o personas que trabajan con esta persona, pues se pueden contagiar al inhalarlo. Entonces se les multiplicará dentro de sus pulmones y después, según las circunstancias, en algunos casos puede pasar o puede ir la bacteria a otros órganos del cuerpo, como hemos dicho, en riñones o columna vertebral, meninges. O sea que básicamente es por la transmisión por aerosoles. También había una forma de transmisión por vía oral, por consumo de leches o quesos que estuvieran infectados, pero ha perdido esto importancia en la actualidad debido a los procesos de pasteurización de estos productos lácteos. ¿Qué síntomas y signos presenta la tuberculosis? La tuberculosis pulmonar típicamente puede empezar con una tos seca, que va evolucionando a una tos con flemas, es decir, una tos productiva, y también a una tos con sangre, es decir, una tos con flemas que llevan restos de sangre, y a esto se le llama hemoptisis. Puede también presentar muchas veces con una molestia torácica, con un dolor torácico junto a la tos, y la tos se puede prolongar durante 3 semanas o más, o sea que hay que estar al tanto. Muchas veces también empieza como una especie de síndrome gripal, puede empezar con fiebre, con sudoración nocturna, con dolores musculares, la persona puede perder el apetito, empezar a estar muy cansada y con pérdida de peso. O sea que todos estos son síntomas típicos, pero sobre todo hay que estar al tanto cuando hay una tos con expectoración o flemas sanguinolentas.
En el caso de que sea una tuberculosis que afecta a otras partes del cuerpo, dependerá del órgano al que afecte. Por ejemplo, si es el riñón, es típico que la persona pueda tener molestias el riñón afectado en la zona de la fosa lumbar, por la parte de aquí abajo. Puede tener molestias al orinar, a veces puede tener incluso fiebre, y es típico que en el análisis de orina aparezca una piuria estéril. Es decir, le pides análisis de orina y sale que hay muchos glóbulos blancos, una leucocituria se llama esto, pero que al hacer el cultivo de orina sale negativo. Y esto es porque para detectar el Mycobacterium tuberculosis hay que hacer un cultivo específico. Si afecta a las meninges, una meningitis tuberculosa dará dolor de cabeza, aparte de la fiebre, con rigidez de nuca, náuseas, vómitos, pérdida o disminución del estado de consciencia. Si afecta al hígado, pues dará síntomas de hepatitis. Si afecta a los ganglios cervicales, pues dará la escrófula, una inflamación de estos ganglios con unas características determinadas. Si afecta, por ejemplo, a la columna vertebral, es la enfermedad de Pott. Y también se afecta, por ejemplo, a las suprarrenales, pues la enfermedad de Addison. O sea que esto dependerá de la parte del cuerpo, el órgano que esté afectado. Pero los síntomas típicos son los de la tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, con diferencia. ¿Qué pasa cuando te contagias por la tuberculosis? Pues cuando entra la bacteria, el Mycobacterium, dentro de tus vías respiratorias y llega al pulmón, a esto se llama primoinfección tuberculosa, primoinfección. Entonces hay dos opciones. Una es que la infección de síntomas más leves o ningún síntoma y sigas así durante años o hasta que acaben tus días. A esto se le llama tuberculosis latente o infección latente. O que empieces con síntomas y entonces tendrás una tuberculosis activa, infección activa o enfermedad por tuberculosis. La infección latente será en el 90% de los casos y la tuberculosis activa o la enfermedad tuberculosa será más o menos el 10% de los casos, el 5% de los casos. La infección latente al cabo de unos años se puede activar y empezar a tener una tuberculosis activa. Esto se llama tuberculosis postprimaria. Esto se da entre el 5 y 10% de los casos de infección latente. Puede ser por que ha pasado el tiempo y con la edad se debilita el sistema inmunitario, puede ser porque se ha infectado por el VIH, el virus del SIDA, o puede ser porque la persona ha sido sometida a algún tipo de tratamiento inmunosupresor o tenga algún tipo de enfermedad que debilite su sistema inmunitario. En estos casos pasará a tener una infección activa, una tuberculosis postprimaria, es el nombre que se le da. O sea que estas serían las opciones que tenemos. En el caso de la tuberculosis postprimaria, el 80% de los casos serán tuberculosis pulmonares y el resto pueden ser tuberculosis de otros órganos como el riñón, el hígado, columna vertebral, meninges, que ya hemos comentado antes. Entonces, cuando te infectas por tuberculosis, normalmente en el 90% de los casos no tendrás síntomas, será latente, pero en el 10% de los casos o el 5% de los casos tendrás una infección activa. Pero esta infección activa será un 5% al inicio, en forma de primoinfección, y otro 5%, para sumar el 10%, será en forma de tuberculosis postprimaria, que será una infección latente que se habrá reactivado. ¿Qué es una tuberculosis latente o infección latente por tuberculosis? Pues ya hemos comentado antes, cuando tú te contagias por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, llega a tu pulmón, se multiplica, pero en esta situación que llamamos de primoinfección, a veces muchas personas consiguen neutralizar la bacteria, ¿no?, por su sistema defensivo. Y esto pasa en el 90% de las ocasiones. Entonces puedes seguir así hasta el resto de tus días sin nunca enterarte y estando asintomático. Estas personas, pues como digo, estarán asintomáticas. Si les haces una radiografía de tórax o les haces un cultivo de esputos, de flemas, saldrá negativo. Si les haces una prueba de tuberculina, esta que se hace en el brazo, les saldrá normalmente positivo, pero se encontrarán bien y no pueden contagiar. O sea, esta es la ventaja. ¿Cuál es el problema? Que hay un 5 o 10% de personas con infección latente por la tuberculosis que pasarán a tuberculosis activa, a tener síntomas y a tener la enfermedad. Será la tuberculosis postprimaria. El 80% de los casos será en forma de tuberculosis pulmonar y el resto pues tuberculosis de los órganos, de otros órganos, porque se haya podido ir o pasar a otros órganos del cuerpo.
Entonces, debido a este pequeño porcentaje, bueno, que puede ser en números totales significativo, de un 5%, un 10% de estos casos de infección latente, debido a eso se recomienda hacer un tratamiento cuando se detecta una persona con infección latente por tuberculosis. En el caso de la infección activa, pues puede contagiar, los cultivos le saldrán positivos y les tendrá resultados positivos en la radiografía de tórax. ¿Quién tiene más riesgo de contagiarse por la tuberculosis, por el Mycobacterium tuberculosis? Pues normalmente serán las personas que están en contacto con alguien que está infectado y que está enfermo de tuberculosis, es decir, que tiene síntomas. Entonces está eliminando en aerosoles la bacteria y te puede contagiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los trabajadores de la salud. Si trabajas en un hospital, un centro de salud o un centro sanitario en general, pues es posible que ahí tengas más posibilidades de interaccionar con personas que puedan tener tuberculosis y te puedan contagiar. Después, si vives o trabajas en lugares en los que puede haber más transmisión, como por ejemplo en refugios o albergues de personas sin hogar, en cárceles y en sitios de este tipo, pues también tendrías, tanto si trabajas como si vives ahí, más posibilidades de que pudieras infectarte. Y después también si vives en un país en el que la incidencia, o sea, el número de casos de tuberculosis es elevado. Es obvio que ahí también, si procedes de un país de esos, pues también tienes más posibilidades de padecer la infección. ¿Quiénes tienen riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa? Es decir, signos y síntomas de la enfermedad y que además pueden contagiar a otros. Aquí hablamos tanto de tuberculosis primaria, la primoinfección, es decir, que cuando te has contagiado al cabo de unas semanas desarrolles síntomas, como de la tuberculosis postprimaria, que sería desarrollar síntomas al cabo de meses o incluso años en una persona que al principio tenía una infección latente. ¿Cuándo se da esta situación? ¿Quién tiene más riesgo? Bueno, en principio cualquier persona que se ha infectado recientemente tiene más riesgo de enfermar. Y después, aparte de esto, las personas que tienen el sistema inmune debilitado. ¿Qué situaciones? Pues, por ejemplo, con la edad. En ancianos es más probable. También en menores de 5 años, en niños. Y después en personas que se han infectado por el virus VIH, el virus del SIDA. Después en personas que tienen algún tipo de cáncer y están sometidas a tratamiento, que han sido sometidas a algún trasplante de órgano, en personas diabéticas, en personas que tienen alguna enfermedad renal crónica más bien grave, en personas que tienen alguna enfermedad autoinmune y que están sometidas a tratamientos con corticoides o con tratamientos inmunosupresores, tratamientos biológicos. Puede ser que tengan una enfermedad de Crohn, una espondilitis anquilosante, una artritis reumatoide, enfermedades de este tipo que se dan tratamientos que pueden reactivar una tuberculosis latente. Y después en personas alcohólicas, en usuarios de drogas por vía parenteral, en personas que están desnutridas, con bajo peso y, por ejemplo, en personas que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar previa. La típica es la silicosis. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? ¿Cómo sabes si una persona tiene una enfermedad tuberculosa? Pues en primer lugar se sospechará por los síntomas y signos que ya hemos comentado, y lo que se le pedirá es una prueba de tuberculina, un Mantoux, que es un pequeño pinchazo intradérmico en el que se valora si hay una reacción y esto te da orientación de si ha estado infectado o no. También se puede hacer una analítica de sangre, tomar una muestra de sangre, unas pruebas que se llaman IgRA y que la más conocida es el cuantiferón. Si sale positiva alguna de estas pruebas, se hará una radiografía de tórax, del pecho, para ver si hay lesiones sugestivas de tuberculosis. En el caso de que se confirme, se tendrá que hacer un análisis de esputo. Se tendrá que tomar muestras de las flemas, normalmente son 3 muestras en 3 días diferentes. Y si no se puede sacar el esputo, a veces se hace incluso un lavado broncoalveolar. Esto se hace con una broncoscopia, en el que te introducen un tubo hasta los pulmones, te tiran un líquido, un fluido a presión y después lo recogen y esto será lo que se analizará. El análisis que se hace del esputo, en primer lugar, será una baciloscopia, en el que se tiñe por una prueba que se llama de Ziegel-Nielsen la muestra, y entonces si se ven bacilos ácido alcohol resistentes, entonces se considera que es positiva. También se puede utilizar la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, para detectar si hay restos de ADN del Mycobacterium. Y después está el cultivo de esputo, que suele tardar, depende del medio, pero puede llegar hasta 8 semanas en salir el
el resultado, pero sería el gold estándar, es el que nos confirma el diagnóstico. También es útil porque se puede hacer un antimiograma, aunque también hay técnicas moleculares para ver la sensibilidad de los fármacos y que dan el resultado más rápido. Y por supuesto, si se considera que la tuberculosis es extrapulmonar, es decir, que no se da en el pulmón sino en otro órgano, pues se tomarán las muestras correspondientes del órgano que se piensa que está afectado. Si es el riñón, será la orina. Si se piensa que es una meningitis tuberculosa, pues igual habrá que hacer una punción lumbar o unas biopsias, en fin, las pruebas correspondientes y las muestras del órgano que esté o pueda estar afectado. ¿Qué es la vacuna BCG? Pues es la vacuna Bacillocalmette-Guerin, que es una vacuna contra la tuberculosis, que en algunos países en los que hay una frecuencia alta de tuberculosis se ha utilizado en niños pequeños, y el objetivo es evitar que haya una enfermedad grave como por ejemplo una meningitis tuberculosa, aunque parece ser que no disminuye la posibilidad de tener una tuberculosis pulmonar. El problema es que las personas que han recibido la vacunación pueden dar lugar a que cuando les hagan el mantus o la prueba de tuberculina intradérmica en el antebrazo les salga positivo y en realidad no estén infectados por la tuberculosis. Entonces no hay manera de saber si están infectados o no y habrá que hacer más pruebas. Entonces esto es un problema. ¿Qué es la prueba de la tuberculina o Mantoux? Pues es una prueba que utiliza unas proteínas derivadas purificadas, por eso se llama también PPD, del Mycobacterium tuberculosis, y que se inyectan a nivel intradérmico, en la zona del antebrazo, te lo ponen entre las capas de la piel y se observa si hay una reacción al cabo de 48 o 72 horas, o sea, 2 o 3 días, y lo que se valora, más que el eritema, más que el enrojecimiento, se valora la induración, el abombamiento que hay, para a partir de aquí valorar si es positiva o no, y esto es lo que te indica si tienes una infección tuberculosa. Lo que pasa es que no distingue entre infección latente, es decir, que no presenta síntomas, o la infección activa, que es la que da síntomas. Eso te lo dará la clínica. Y también tiene otro problema, que es que si una persona ha estado vacunada con la BCG, que hemos comentado antes, pues puede dar positivo y la persona no estar infectada por el bacilo de Koch, por la tuberculosis. ¿Qué son las pruebas IgRA para detectar la infección tuberculosa? Pues son pruebas que buscan detectar si ha habido un contacto previo con proteínas del Mycobacteria. Las comercializadas son el QuantiFERON y el T-Spot, y son más sensibles y específicas del Mycobacterium tuberculosis. Tienen la ventaja que solo se ha de tomar una muestra de sangre, o sea, en personas en las que puede ser difícil que vuelvan un segundo día a las 48 o las 72 horas para valorar, por ejemplo, la prueba de tuberculina, pues en estos casos es muy interesante. Y también en las situaciones que se dan de personas que les han vacunado de vacuna BCG y que pueden dar falso positivo en la prueba de la tuberculina. En cambio, aquí se puede discriminar, no da positivo con la prueba de la... ¿Cómo se trata la infección latente tuberculosa? Pues cuando no tienes síntomas, pero una prueba te ha salido positivo, la prueba de tuberculina o una prueba de sangre IgRA, entonces lo recomendable es hacer un tratamiento. Todo dependerá de la edad que tengas y también de los factores de riesgo, y esto será para evitar que progrese una enfermedad activa de tuberculosis. Entonces el tratamiento suele ser o con isoniazida solo o isoniazida con rifampicina. Entonces las pautas pueden variar entre 3 meses incluso hasta 9 meses. Todo dependerá de las circunstancias del paciente. Y también lo que se ha de tener en cuenta es si hay resistencias, porque entonces ya cambian las pautas de tratamiento. ¿Cómo se trata la enfermedad tuberculosa, es decir, la infección activa por tuberculosis? En primer lugar, habrá que aislar al paciente, normalmente en una habitación con presión negativa, y las visitas tendrán que llevar una mascarilla N95, una FFP2, para evitar contagios. Normalmente con el tratamiento, al cabo de pocas semanas, la persona ya no será contagiosa y al cabo de un tiempo ya se encontrará normal y podrá hacer vida normal. Lo que pasa es que el tratamiento es importante hacerlo hasta el final. Normalmente dura 6 meses, pero según las circunstancias o las patologías asociadas que tenga la persona, es posible que se prolongue durante más de 6 meses. Todo dependerá de las circunstancias, pero es importante que realice el tratamiento, porque si no, si lo hace de forma irregular o lo deja a mitad al cabo de pocos meses, puede reactivarse otra vez la enfermedad, multiplicarse la bacteria y volver a ser contagioso y dar lugar a resistencias, es decir, que no haya manera de acabar con
con la micobacteria. ¿Qué tratamientos se suelen utilizar? Pues la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y también el etambutol. Suelen ser los tratamientos básicos. Normalmente se utilizan más fármacos al principio, los primeros 2 meses, y el resto de meses se utilizan menos fármacos. Pero bueno, eso ya es el médico y según los protocolos el que pautará el tratamiento. Pero sí que es muy importante hacer el tratamiento completo y hacerlo bien. ¿Qué son las tuberculosis multiresistentes y extremadamente resistentes? Pues son 2 nombres que se dan a un tipo de tuberculosis en las cuales la cepa de micobacteria que ha infectado a la persona es resistente a la mayoría de antibióticos que se utilizan contra la tuberculosis. Entonces esto es una situación grave porque si no se le encuentra solución pues puede acabar con la vida del paciente. Entonces la multiresistente normalmente se refiere a la tuberculosis que es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, que son los dos fármacos que se utilizan durante más tiempo. Y en el caso de la extremadamente resistente, lo que ocurre es que es resistente a la mayor parte de antibióticos que se utilizan contra la tuberculosis, o sea que sería una situación todavía peor. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe normalmente a que no se han hecho bien los tratamientos, que se hacen a medias, no se acaban o se dejan y se vuelven a retomar. Entonces las bacterias cuesta eliminarlas, cuesta destruirlas, como mínimo 3 meses o más para destruir todas las bacterias de tipo Mycobacterium que tienes en el organismo. Entonces si no haces bien el tratamiento pueden surgir estas resistencias. ¿Qué tratamientos alternativos hay? Pues se han ido aprobando algunas otras moléculas de antibióticos, como por ejemplo el pretomanid, la bedaquilina y el linezolid, que parece ser que son tratamientos que se dan por vía oral y que son bien tolerados y por ahora están funcionando bien. ¿Qué efectos secundarios tienen estos fármacos antituberculosos? Los efectos secundarios pueden ser como cualquier otro fármaco, que de una erupción cutánea, puede ser que tengas una reacción alérgica, que tengas síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, alguna molestia abdominal, que tengas pérdida de apetito. Específicamente la isoniazida hay que controlar el que puede causar una neuropatía periférica. Esto va con hormigueos y con sensación de entumecimiento, lo que se puede prevenir dando vitamina B6 con piridoxina. Esto se debe a que interfiere este fármaco en el metabolismo de esta vitamina. Pero ya digo, con el suplemento se puede prevenir y después también ocasionalmente puede tener toxicidad hepática. En el caso de la rifampicina también puede aumentar las transaminasas y tener algún efecto hepático, pero lo que es interesante aquí es decir al paciente que a veces puede colorear los fluidos corporales, por ejemplo la orina, de un color rojizo a anaranjado, que es inofensivo pero hay que tenerlo en cuenta, y a veces puede colorear incluso las lentes de contacto. El etambutol, por ejemplo, puede dar en alguna ocasión problemas de visión. Son fármacos que pueden disminuir los efectos de los anticonceptivos orales, o sea que esto hay que avisarlo. Y no se recomienda en absoluto que se consuman con alcohol, también porque tienen su cierto efecto en el hígado. Entonces, precisamente por estos efectos secundarios y por la enfermedad en sí misma, por la tuberculosis, cuando se pone el tratamiento se hacen controles periódicos y se hace alguna analítica para ir viendo un poco el perfil hepático y cómo está el paciente y si ha presentado algún tipo de efecto secundario significativo. ¿Qué características tiene el Mycobacterium tuberculosis? Pues es un bacilo aerobio estricto. Esto quiere decir que tiene forma de bastoncillo alargado, por eso se llama bacilo, y es aerobio estricto en el sentido que necesita oxígeno para vivir. Tiene una pared celular que es bastante consistente, le da bastante resistencia, es cérea y contiene ácido micólico. Esto le da una capacidad para resistir en superficies secas, o sea que resiste a la desecación bastante y también a algunos desinfectantes. Es ácido alcohol resistente. Esto quiere decir que cuando se tiñe por la tinción de Ziegel-Nielsen y se intenta limpiar con alcohol, persiste la tinción y tiene un aspecto rojo brillante, pero no se tiñe con el gram, o sea que no se considera ni gram positivo ni gram negativo. En el medio de cultivo en el que se suele
poner para que crezca y para que hacer el diagnóstico de confirmación y diagnóstico definitivo es el medio de cultivo de Lowenstein. Y suele tardar unas 8 semanas en crecer y tiene un aspecto como cremoso, blanquecino. ¿Cuál es la fisiopatología de la tuberculosis? Pues lo que ocurre es que por aerosoles entra el bacilo dentro de nuestro aparato respiratorio y pasa las primeras defensas, la mucosa de las vías respiratorias altas, y llega a la parte baja del aparato respiratorio, que son los alveolos. Allí unas células defensivas que se llaman macrófagos atacarán a estas micobacterias, las fagocitarán y se formará el fagosoma. O sea, quedará dentro de los macrófagos la micobacteria o las micobacterias. Estos macrófagos tienen unos orgánulos que se llaman lisosomas y se fusionan con el fagosoma para liberar unas enzimas hidrolíticas para intentar destruir la micobacteria. Lo que ocurre es que la micobacteria produce una serie de sustancias, unas proteínas, que neutralizan estos enzimas y esto le permite mantenerse y replicarse dentro de estos macrófagos y a nivel del alveolo. Entonces aquí tendremos ya lo que es la tuberculosis primaria o la infección localizada primaria, que es lo que dará a veces pues la sintomatología. Puede dar en el 90-95%, lo único que dará será síntomas leves, a veces un síndrome gripal o a veces ni eso, es asintomática. Entonces, esto al cabo de 3 semanas irá evolucionando y activará la inmunidad celular, llegarán células defensivas que rodearán las zonas estas de infección localizada y se formará un granuloma. Y en el centro se acabará destruyendo estas células que contienen intracelularmente las micobacterias. Y allí se producirá una necrosis casiosa. Se llama casiosa porque tiene una forma como de requesón, la sustancia que hay dentro del granuloma. Esto irá evolucionando. Bueno, este granuloma se llama foco de Ghon y esto puede ir evolucionando de manera que afecte a los ganglios linfáticos cercanos del hilio pulmonar e incluso en estos ganglios producir una necrosis casiosa también. Y este complejo del foco de Ghon y los nódulos linfáticos que también están afectados se llamará complejo de Ghon. Con el paso del tiempo esto se puede cicatrizar, se puede fibrosar, se puede calcificar y dará lugar a lo que se llama complejo de Ranke, que se puede visualizar en las radiografías. Estos tejidos cicatriciales normalmente, o cicatrices, estarán en la parte inferior del pulmón e incluso subpleurales, en la parte inferior. Y muchas veces aquí puede llegar a parar la infección y puede llegarse a eliminar a pesar de que quedan cicatrices en estas partes del pulmón y haberse superado la infección. En otras ocasiones lo que ocurre es que la micobacteria que queda ahí latente en el complejo de Ghon, pueden pasar meses o años, y en algún momento, debido a una disminución del nivel defensivo del organismo, un debilitamiento del sistema inmune, que puede ser por la edad, por una infección por HIV o sea, el virus del SIDA, o por cualquier tipo de enfermedad que haya debilitado este sistema inmune, pues que empiece a multiplicarse otra vez la micobacteria. Entonces se suele extender o propagar a las zonas superiores del pulmón, porque están más oxigenadas y como ya han pasado años hay células T de memoria, que son unas células inmunes que se activan porque reconocen otra vez a la micobacteria y la atacan. Aquí lo que se puede producir es otra vez más necrosis casiosa y se suele dar lo que se llama cavitación o cavernas tuberculosas. El problema es que a partir de estas cavidades o cavernas tuberculosas de los lóbulos superiores del pulmón puede haber una diseminación, que puede ser a otras partes del pulmón o puede ser al resto del organismo, en lo que se llama una tuberculosis miliar. Entonces puede afectar a algún órgano externo o a múltiples órganos externos quiero decir que están fuera del pulmón. Puede llegar al riñón, puede llegar a las meninges y dar una meningitis, puede afectar al hígado, puede afectar al pericardio, puede afectar a la médula ósea, en fin, a las glándulas suprarrenales, en fin, las diferentes localizaciones que hemos comentado antes. Y entonces, aparte de la sintomatología pulmonar, puede dar lugar a sintomatología de los órganos afectados correspondientes. O puede dar una afectación, como comento, múltiple y ser una situación grave, mortal, que es una tuberculosis miliar sistémica y diseminada.
¿Hay suplementos que puedan ayudar al tratamiento de la tuberculosis o a la prevención? Pues la evidencia que hay es más bien débil, hay poca evidencia. Lo que sí que es verdad es que la piridoxina, la vitamina B6, se utiliza de forma sistemática, a veces incluso se comercializa en el mismo comprimido que lleva la isoniazida para prevenir la neuritis, pero para la enfermedad como tal, pues se ha investigado tanto suplementos hipercalóricos como vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C, el zinc, el cobalto, también la arginina, en fin, múltiples combinaciones. Y lo que sí que es verdad es que se ha investigado muchas veces en países con bajos ingresos, en los que a lo mejor la incidencia de tuberculosis es bastante alta, pero los resultados son un poco confusos. Lo que sí que es verdad es que muchas veces un factor de riesgo que hay para que esto evolucione mal es la pérdida de peso o la desnutrición. Entonces, si a estas personas les das un suplemento nutricional, pues mejorarán. Ahora bien, en un país industrializado, si tienes acceso a comida, haces una dieta equilibrada, ejercicio físico, no consumes tóxicos, pues normalmente lo único que tendrás que hacer es el tratamiento estricto de la tuberculosis y seguir con los fármacos adecuados y seguir estrictamente las pautas que te indican. Pero aparte de eso, de las recomendaciones generales de vida sana, pues no hay mucha evidencia que aportar suplementos, a no ser que tengas un déficit concreto, no hay evidencia que ayude mucho a que disminuya la incidencia o que disminuya el paso de infección latente a infección activa. Te dejo aquí un vídeo sobre la tos seca y la tos con flemas, los diagnósticos, las causas y los posibles tratamientos, y aquí los vídeos sobre enfermedades infecciosas. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.